el herpes zóster ataca más al adulto mayor, ¿ok? Al adulto en la edad media o al adulto mayor principalmente, pero se manifiesta con las mismas lesiones de la varicela, pero al contrario de que dé comezón, principalmente va a dar un dolor muy importante que llega a ser incapacitante para los pacientes. Si tengo menos de 50 años y no tengo ninguna enfermedad conocida, es muy importante buscar. No solamente ir con el doctor, pues aquí está tu antiviral, tu tratamiento para el dolor y adiós. Sino es súper importante ver más allá del tratamiento qué es lo que pasa con esa persona, qué lo desencadenó. Esto es A Tu Salud. Queridos podescuchas, a ver, una pregunta. ¿A ustedes ya les dio varicela? Si su respuesta fue que ya les dio como a mí, pues les aconsejo que escuchen con atención este episodio. Pues hoy vamos a hablar de el herpes zóster. Así, esa entonación de misterio. ¿Sabías que el herpes zóster también es conocido como culebrilla? ¿Y que es causado por el mismo virus que provoca la varicela? Hoy invitamos a la doctora Grecia de Loya. Y con ella exploraremos qué es el herpes zóster, sus síntomas, tratamiento de esta enfermedad. Hola Grecia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Iván? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes acompañándolos. Pues bienvenida y vamos a entrar de lleno. ¿Qué es esto del herpes zóster que últimamente ha estado en todos lados? Claro, como bien mencionas, en los últimos años, especialmente después de la pandemia, vino un boom muy importante del herpes zóster, ¿no? El herpes zóster es una enfermedad viral, una infección viral que ataca principalmente la piel, se manifiesta en forma de lesiones, o sea, lesiones muy similares a las de la varicela, pero que ataca solamente una raíz nerviosa, es decir, a diferencia de la varicela, que se ocasiona principalmente en niños o en adolescentes, ataca completamente todo el cuerpo y da mucha comezón, ¿no? Ajá, sí. Todo el mundo seguramente las recordamos cuando estuvimos en ese momento de nuestras vidas. Pero el herpes zóster ataca más al adulto mayor, ¿ok? Al adulto en la edad media o al adulto mayor principalmente, pero se manifiesta con las mismas lesiones de la varicela, pero al contrario de que dé comezón, principalmente va a dar un dolor muy importante que llega a ser incapacitante para los pacientes. Wow. Oye, pero entonces ¿sí tiene que ver con la varicela o no tiene que ver con la varicela? Sí, completamente. De hecho, es el mismo virus. Okay. Simplemente que la infección, o sea, la primera infección que nosotros conocemos como primo infección, eso ocasiona varicela. ¿Ok? Y ya después, ese mismo virus, que es de la familia de los herpes virus, se queda para siempre a vivir con nosotros. Es decir, el virus nunca sale de nuestro cuerpo, pero se manifiesta años después, por la edad o por algún tipo de inmunosupresión, como herpes zóster. Ay, en la torre. Ok, entonces vamos a pensar. Creo que yo pensaría y voy a estimar, voy a decir un número al aire. Como el 80% de los mexicanos tuvimos varicela cuando éramos pequeños, o tal vez no tan pequeños, porque algunos nos da ya un poquito más grandes y es más peligroso, ¿no? Significa que ese virus se mantiene ahí con nosotros. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando me dio varicela, pues tenía una comezón terrible, como dices, y me llevaban al doctor 2 veces, creo que 2 veces fui al doctor, me mandaron a mi casa, me dieron algo de medicamento y mucha pomada y crema para bajar la comezón, la sensación de comezón. Se queda ahí, dormidito, el virus. Exactamente. Y dices que después de la pandemia tuvo un boom este herpes. ¿Por qué después de la pandemia? ¿Qué hubo ahí que nos hizo que se despertaran? Bueno, realmente no solamente el herpes zóster, muchas infecciones que estaban como un poco más apagadas o se creía que a lo mejor se estaban erradicando, que ya no se veían como tan frecuentemente, se vieron después de la pandemia o los años posteriores, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un cambio muy importante en el tema inmunitario de nuestro cuerpo. El virus del SARS-CoV-2, o sea, lo que conocemos como COVID-19, ocasionó una inflamación a nivel de nuestro cuerpo. Y entonces, al haber como esta inflamación, un virus suele como prender otro virus que ya tenemos en el cuerpo. Okay. Entonces, eso pudo haber sido la causa de que muchas otras enfermedades, incluyendo enfermedades autoinmunes, infecciones graves como mayores casos de tuberculosis o de algunos otros hongos invasivos, pudieran verse más frecuentemente después de que muchos pacientes tuvieron COVID-19.
O sea, fue como el despertador para Un poco. esto. Ok. De hecho, vimos casos también de varicela, a lo mejor en gente entre los 25, 30 años, que ya no es tan común, pero puede llegar a pasar, o enfermedad mano, pie, boca también, Ajá. en gente pues ya no tan joven, ¿no? Que se espera eso ver realmente en la infancia. Entonces, a ver, yo recuerdo que decían, una vez que ya te dio varicela no te vuelve a dar. Y cuando yo era niño me acuerdo que decían, júntate con los que tienen varicela para que te hagas, que te dé y no te vuelva a dar. Pero ahorita, por lo que comentas, pues es un riesgo que ya me haya dado varicela. O para esta enfermedad que es el herpes zóster. Es un riesgo, sí, o sea, Ajá. definitivamente es como el principal factor de riesgo, pero se estima que a los 50 años, un 90% de los pacientes, de las personas en general, Ajá. ya vamos a haber estado expuestos al virus de la varicela, Ajá. aunque sea de forma sintomática. Ok. Y, por ejemplo, si ya me dio, como dices, estoy a expensas de que me dé ahora herpes zóster. Exactamente. Después de los 50. Antes no. Ok. Esa es una muy buena pregunta, porque justo las directrices internacionales dicen arriba de los 50 años. Todas las personas, independientemente de género, localidad epidemiológica, lo que sea, ¿no? Pero sí ha habido casos de personas abajo de los 50 con herpes zóster. Principalmente son pacientes inmunocomprometidos. Esto quiere decir que tienen algún déficit en su sistema inmunitario que los hace predisponentes al herpes zóster. Como pacientes, por ejemplo, que están con quimioterapia, pacientes que viven con VIH no controlado, que toman algún tipo de inmunosupresor por enfermedades autoinmunes, ¿no? La famosa cortisona, los hace más predisponentes. Pero también hay muchos pacientes jóvenes entre los 20 y los 50 años que se les busca por todos lados y no se encuentra ninguna razón aparente de por qué se prendió el virus antes, ¿no? De por qué empezó a replicarse nuevamente en nuestro sistema inmunitario y generó el herpes zóster. Ok, podemos decir que entonces sí es para una edad posterior a los 50 años, pero hay casos donde podría despertarse antes de Exacto, los... no es una exclusión, y aquí la Ajá. recomendación principal para las personas sería, si tengo menos de 50 años y no tengo ninguna enfermedad conocida, es muy importante buscar. No solamente ir con el doctor, pues aquí está tu antiviral, tu tratamiento para el dolor y adiós. Sino es súper importante ver más allá del tratamiento qué es lo que pasa con esa persona, qué lo desencadenó. Ok, oye, y ahorita que estás tocando ese punto, ¿cómo saber que yo tengo herpes zóster? Uh-huh. ¿Cuáles son los síntomas del herpes zóster? Vaya, es muy importante aquí aclarar que el herpes zóster tiene varias fases, ¿no? Puede haber una fase como presintomática, es decir, antes del inicio como tal de las lesiones. El paciente puede incluso referir un dolor, que generalmente es como un dolor quemante, un dolor urente, que pueden sentir como si tuviera una plancha caliente ahí o como una descarga eléctrica. Entonces es un dolor muy típico, por eso es tan importante como preguntarles al paciente cuál es el dolor que sientes. Pero ese dolor puede aparecer antes de las lesiones. Entonces es muy importante justo como valorar, porque en las siguientes 48 a 72 horas del inicio de ese dolor aparecen las lesiones, que primero pueden verse como manchas, o sea, simplemente como manchitas, como si fueran ronchas, ¿ok? En una sola, como si fueran en forma de cinturón, pero la mitad del cinturón nada más. Y después van a aparecer las ampulitas o las vesículas que están llenas de líquido. Y al final, ya posteriormente, unos 10 días después, se forman la costra. Pero el dolor suele aparecer desde antes. Por eso es que muchas veces el paciente puede llegar como a un servicio de urgencias de tengo dolor lumbar, ¿no? O sea, como si fuera un cólico renal, como si tuviera piedras en el riñón, o como si fuera un cólico de la vesícula, ¿no? Y de hecho muchos pacientes han estado hospitalizados y casi que los van a operar porque no encuentran la causa del dolor y 2 días después aparecen las lesiones. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado y estar muy alerta de si me duele algo, bueno, y no es cualquier dolor, como dices, ese dolor como de quemazón. Exacto. O de un toque, ¿no? Sí, quemazón o un toque eléctrico precisamente. Ok, ¿y en dónde normalmente dan esos dolores? Ok, principalmente es en tórax, ¿ok? Ajá. Tórax en la parte de adelante o en la parte de atrás, okay. A nivel lumbar también suelen salir, a nivel del abdomen y en cara.
En cara. Son los principios. Y de hecho en cara es el sitio más peligroso. ¿Por qué? Porque suele afectar a la rama nerviosa que abarca el ojo y entonces eso puede ocasionar que el paciente tenga complicaciones muy serias que incluso pueda perder la vista. Wow. Por eso es tan importante que cuando los pacientes lo presentan en la cara, acudan inmediatamente al médico. Y esa valoración siempre es por el médico de base que está tratando el herpes zóster más un oftalmólogo. Oye, pero ante esa situación, ¿podríamos confundir el herpes zóster con alguna otra enfermedad? Por ejemplo, si me dices que es un dolor como quemante o como un toque eléctrico, me viene a la mente que a lo mejor si es en la parte de la cara o en la parte superior de nosotros, pues una migraña, por lo que yo he escuchado, les duele como si fuera una descarga eléctrica en la parte de la cabeza. ¿Cuáles son las enfermedades que podrían en un momento dado como desviar la atención? Vaya, depende un poco de la localización, ¿no? Okay. Pero como bien dices, a nivel de la cara o cabeza, puede ser precisamente migraña, algún tipo de vasculitis, inflamación de las arterias, tal cual, cualquier otra infección viral, porque a veces el paciente solo siente dolor de cabeza, como mal estado general, como si nos fuera a dar influenza o COVID, ¿no? Pero tiempo después, 2 días después, van a salir las lesiones. Pero también otros virus, como virus del herpes simple, que es completamente distinto al virus de la varicela, puede tener lesiones muy similares. Y entonces también se puede llegar a confundir. Y cuando llegan a salir a nivel como de la mandíbula, también estos pacientes muchas veces van al dentista, porque dicen, me duele la muela. Claro. ¿No? Y también muchas veces hay como un tratamiento extra que a lo mejor no necesitaban, pero ya venía como el herpes zóster ahí a punto de aparecer. Ok, oye, y en esas etapas que tú mencionas, ¿hay un momento en el que este virus se transmite? No realmente. ¿Por qué? Porque el contagio primordialmente es a través de la piel, es a través del contacto. Hace muchos años se creía que podía ser por vía respiratoria, actualmente se sabe que no. Cuando es una primoinfección, es decir, cuando apenas vamos a adquirir el virus por primera vez, que casi siempre es en la infancia, sí podría llegar a ocasionarse por gotitas, que es como los niños muchas veces se llegan a contagiar o a través de cuando ya tienen las lesiones activas. Pero en los adultos el riesgo de transmisión realmente solo es por contacto. Ya cuando tienes la lesión de la ámpula y se revienta. Exactamente, se revienta y ese líquido es altamente contagioso. ¿Por qué? Porque digamos que ahí se acumula completamente el virus. ¿No? Hay millones de virus en una vesícula y entonces se rompe, alguien lo toca y ahí se contagia. Entonces, por eso mencionas tú que en esos primeros días hay que estar muy al pendiente, o sea, si tienes un dolor de alarma, ¿no? Estas banderas rojas, ir con tu médico. Exactamente. Y que te trate. Y llevar un seguimiento, ¿no? Porque a lo mejor el médico en primera instancia dice, bueno, tiene un dolor muy feo en el tórax y a lo mejor nos podemos confundir como médicos y pensar que se está infartando el paciente, ¿no? O sea, siempre hacerle caso al dolor, buscar la causa más importante que pueda poner en riesgo la vida del paciente y ya con eso podemos ver si es algo que se descarta, por ejemplo, un infarto, pues no hay datos definitivamente por clínica, laboratorios, etcétera, esperar, o sea, dar tratamiento para el dolor y esperar. Ok, y ahí es donde vas en un momento dado a descartar si era la parte cardíaca o si es el Exactamente, virus, ¿no? Pero realmente cuando hay una sospecha muy alta de que puede ser herpes zóster, sí se recomienda ahí empezar con los antivirales desde ese momento. Oye, ¿y esta enfermedad se puede prevenir? Sí, justo, se puede prevenir, es súper importante. Como les mencionaba en un principio, alrededor de los 50 años todos vamos a tener ya exposición bastante alta a este virus, seguramente, aunque no recordemos en algún momento que nos haya dado varicela, pero como les mencionaba también, este virus nunca va a salir de nuestro cuerpo, se va a quedar como en una fase latente o dormido a nivel de nuestros nervios, ¿ok? Y entonces, en algún momento que con estrés emocional, algún tipo de inmunosupresión, alguna enfermedad o simplemente la edad, el virus se va a prender. Afortunadamente es una de las enfermedades prevenibles que aparte de prevenirnos la enfermedad disminuye el riesgo de que tengamos una de las principales complicaciones que es la neuralgia posherpética. Ok, ¿qué es eso? Ok, sí, suena un poco sí, muy médico, pero... Sabes que no, pero aparte suena bastante fuerte, entonces me dio miedo. Vaya, es muy importante que fuera de que esta enfermedad
causa mucho dolor, que se vea muy fea, porque clínicamente puede llegar el paciente a tener lesiones muy, muy aparatosas, ¿no? Que hasta se espantan de que, bueno, y esto va a crecer, se me va a quitar, me va a dejar cicatriz, pero realmente la complicación más temida es el dolor crónico. Okay. De por sí esta enfermedad puede tardar el dolor en quitarse entre 1 a 3 meses. Y es súper importante que el paciente sepa eso, porque ellos dicen, bueno, ya vine por el tratamiento, pero ¿cuándo se me va a quitar el dolor? Ajá. ¿No? Y hay que explicarles que tienen que ser muy pacientes, porque no es un dolor ni fácil de quitar, ni rápido. Entonces, cuando pasa este tiempo de 1 a 3 meses, puede venir esta complicación que es la neuralgia posherpética, que el paciente puede quedar con un dolor crónico, que de hecho he tenido pacientes que llegan 20 años después, diciéndome, es que tuve herpes zóster hace 20 años y todavía tengo el dolor, o sea, todavía siento las descargas. Entonces es muy importante, aparte del tratamiento con los antivirales, dar tratamiento para el dolor desde un principio. A ver si entendí. Me da herpes zóster. Hago el tratamiento durante 1 o 3 meses, me podría dar neuralgia y eso puede continuar aun cuando ya me hayan controlado el herpes zóster, entonces. Sí. A ver. El herpes zóster dura en promedio 1 a 2 semanas. Ajá. Pero el tratamiento con los antivirales dura 7 días. Se puede extender un poco más si es un tipo de herpes más grave, por ejemplo, que abarque el ojo, ¿no? Que tenga compromiso en el ojo. Pero el dolor siempre va a existir desde el principio. En la mayoría de los pacientes seguro va a haber dolor. ¿Okay? Ese dolor dura en promedio 4 semanas, pero puede durar 12 semanas o puede extenderse mucho más tiempo. O sea, digamos que lo que tenemos que intervenir en ese punto es tratar de manejar el dolor desde un principio para que esto no se vuelva más crónico de lo que ya es. ¿Por qué? Porque el dolor va a estar. O sea, es muy difícil que tengas un paciente y a la semana le digas, ya te voy a quitar el manejo del dolor porque ya remitió. Fíjate que ante eso que me estás comentando, te quiero platicar algo que supe que pasó. En una región de Michoacán, a una persona ya adulta mayor empezó a sentirle dolor en la espalda y como quemazón. Entonces, cuando ella asistió a un médico, lo primero que le dijo el médico, le picó una araña, porque según el señor, bueno, el doctor, vio como las lesiones que dejaba una araña que hubiera picado varias veces, ¿no? Entonces la trataron justo para el dolor y para que, pues, con algún antídoto para antiveneno de araña. Okay. Pero no le quitaban el dolor y cada vez se le hacía más fuerte. Fue con otro doctor y ese doctor fue el que le dijo, parece que lo que trae usted es herpes zóster. Y lo que empezaron a hacer es justo eso que dices, tratar el dolor. Y hasta la fecha, esta persona dice que ya no le duele tanto, que todavía de repente siente como esos piquetes en la espalda. ¿Hasta cuándo se le va a quitar? Si es que se le quita. Habría que dar tratamiento específico para el dolor. Okay, específicamente para el dolor. En casos ya como muy avanzados que de plano el paciente pues, ya lleva muchos tratamientos con medicamento adecuado, dosis adecuadas, tiempo adecuado y sigue sin remitir el dolor, ya se manda justo con medicina del dolor, porque hacen otro tipo de tratamientos como bloqueo del nervio. Tal cual, como nos hacen una endodoncia en las muelas para quitarnos ese dolor, una cosa similar para el herpes, para la neuralgia posherpética. Exactamente, pero sí, como bien mencionas, justo picaduras de insectos también es otro diagnóstico diferencial del herpes zóster, ¿no? Porque ocasionan como estas manchitas, estas ronchitas que parecen como si nos hubieran picado chinches de cama, ¿no? Pero ahí es, bueno, digamos que un poquito más fácil, ¿por qué? Porque las chinches de cama o las picaduras de insectos que ahí siempre dan comezón, ¿no? O sea, dan mucha comezón, entonces es muy distinto el síntoma que va a referir el paciente. Sí, porque acá hay dolor y es como un ardor, ¿no? Como un toque que le O sea, el están paciente dando. literalmente a veces ni siquiera puede llegar como bien vestido al consultorio o, por ejemplo, las mujeres pues ni siquiera utilizan brasier porque dicen, tengo tanto dolor que vestirme, o sea, que el ponerme la ropa o el roce de las sábanas al dormir es insoportable. Justo era lo que me decía, que no soportaba ni las sábanas del dolor que le daba y era en la parte de la espalda. Exactamente. Wow. Oye, y entonces ante eso,
¿qué factores se pueden aumentar o qué factores pueden aumentar el riesgo de contraer el herpes zóster? Ok, principal, la edad, ¿vale? La edad. O sea, si llega un paciente Ay, a Grecia, los 80 años. Me estás haciendo sentir cada vez más. No. Ya tengo más de 50, entonces sí. Ok, va. Entonces, la edad. La edad principalmente. Pero si llegamos a los 80 años, que espero lleguemos todos, y no nos ha dado herpes zóster, tenemos riesgo, digamos, como del 50%. O sea, la relación es una persona herpes zóster, una persona sin, para que nos dé. Entonces, es como de algo que no nos vamos a salvar. ¿Sabes? Muy probablemente. O sea, probablemente todos, si llegamos a los 90 años, vamos a pasar por ahí. Oye, y por ejemplo, vamos por las cosas positivas. La alimentación, el hacer ejercicio, el tener un estilo de vida saludable, ayuda a disminuir a lo mejor el riesgo de contraerlo. Dices, en un momento dado todos lo vamos a tener, pero podría retardar el tenerlo o a lo mejor los síntomas que sean menos fuertes. Sí, es muy importante porque como el virus se queda en una fase latente, ¿ok? Como explicábamos, se queda como dormido, cualquier cosa que debilite el sistema inmunitario va a ocasionar que se desencadene. Incluso hay pacientes que simplemente estrés emocional, ¿ok? Que tengan estrés en casa, problemas en el trabajo, que se hayan desvelado, que un día se fueron de fiesta, puede ocasionar que el virus se prenda. Entonces, obviamente, llevar un estilo de vida saludable ocasiona menos riesgo de que el virus se empiece a replicar. Ok. Que justo fue lo que pasó con el COVID, ¿no? Que te bajó las defensas y justo es cuando empiezan a explotar todas estas enfermedades. ¿Qué otras enfermedades podría desencadenar el herpes zóster? ¿Hay alguna relación con alguna otra o es solito? No, en general, todas las que debiliten el sistema inmunitario, ¿ok? Por ejemplo, un paciente con diabetes que está mal controlado, que tiene cifras de glucosa altas todo el tiempo, pacientes que viven con VIH pero avanzado, que no tienen tratamiento, también tienen riesgo de desencadenar formas graves, pacientes oncológicos, ¿ok? Que empiezan con quimioterapia, también se bajan completamente las defensas del cuerpo y pueden ocasionar que el virus se prenda. Ok, y por ejemplo, yo tengo herpes zóster y antes no tenía ninguna otra de esas enfermedades. Teniendo el herpes zóster, ¿me puede dar alguna enfermedad derivada de alguna complicación por el herpes zóster? No realmente, ¿No? O sea, no es como que nos vaya a dar una enfermedad, Ajá. Más bien hay que buscar si hay algo que tengamos que no sabíamos en ese momento. Ok, y el único problema sería la neuralgia, ¿no? Que es el dolor Exactamente. imposibilitante. Digo, hay otras complicaciones, principalmente sobreinfección, es decir, que ya tenemos una infección por virus, pero al romper como la barrera normal de la piel, puede entrar alguna bacteria y nos infectamos aparte por bacterias, ¿no? Lo que conocíamos como celulitis infecciosa. Entonces ahí aparte hay que dar antibióticos, ¿vale? Algunas otras complicaciones pueden ser encefalitis, es decir, infección del cerebro tal cual, o neumonía. Es rarísimo que pase esto, pero vaya que siempre hay que darle a los pacientes datos de alarma, ¿no? De que si ven que el paciente está súper dormido, que esté con mucha fiebre, que no es tampoco como lo más común en herpes zóster, que no despierte, que tenga dificultad para respirar. O sea, cualquier cosa que salga como de los síntomas típicos del herpes zóster son datos de alarma que hay que buscar atención inmediata con sus médicos. Oye, y cuando tienes herpes zóster, ¿cuál es el tratamiento? O sea, en ese momento vamos a pensar, yo me acuerdo que cuando, como te decía, cuando tenía varicela, me ponían la cremita esta que es muy fresca y me quitaba la comezón y todo esto. Higiene, no sé, ¿qué más podemos hacer? Vaya, principalmente lo más importante aquí es el antiviral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el antiviral acorta los días de síntomas y va a disminuir también el dolor que pueda llegar a tener el paciente. ¿Vale? Es muy importante tratar de recibir el antiviral los primeros 3 días en que empiezan a salir las lesiones, porque es cuando tiene mayor eficacia. Hay pacientes que llegan a la semana o a las 2 semanas o ya cuando están terminando las lesiones y no han recibido todavía tratamiento. Okay. ¿Ok? Entonces eso es primero. Luego, tratamiento para el dolor. ¿Ok? Como mencionábamos,
A veces darles solo paracetamol o un naproxeno o un ibuprofeno, o sea, no les va a quitar el dolor. Ok. Es muy importante aquí dar otro tipo de medicamentos dirigidos para ese tipo de dolor de los nervios. Así se los explico siempre a los pacientes, ¿no? Porque a lo mejor dicen, es que ya me tomé no sé cuántas dosis de ketorolaco y pues como que sí medio se me controla, pero no pueden vivir de ketorolaco 3 meses, ¿no? Tienen otras complicaciones. Entonces, tratamiento dirigido para el dolor y después, como bien mencionas, también hay cremitas, ¿ok? Más bien como cremitas secantes, ¿no? Como estos polvos de haba o cremitas que llegan a secar las lesiones para que el paciente, uno, sea menos contagioso por menos tiempo y las vesículas como que se vayan quitando lo más rápido posible. Hay algunos otros tratamientos, como a lo mejor parches de anestésicos, pero ya es un poco como un tratamiento que a algunos pacientes les funciona y a algunos otros no. Ok, y después que ya me dio y ya me seguí ese tratamiento, ¿qué más debo hacer para seguirme cuidando? Tratar de llevar un estilo de vida saludable, comida sana, muchas verduras, frutas, bueno, Ajá. No fumar, no alcohol, ¿okay? Todo lo recomendable en general de todas las demás enfermedades también aplican para el herpes zóster. Oye, y hemos escuchado que como decías tú, ataca al nervio dorsal y es esta neuralgia, ¿no? Totalmente. ¿Ese dolor puede ser incapacitante? Sí, o sea, la mayoría de los pacientes ni siquiera pueden ir a trabajar por el tema del dolor. Entonces me podía dar como en la rodilla, en las articulaciones, ¿en dónde da? No. Dices, tú comentas que a lo mejor es en la parte de la cabeza, en la espalda, en el tórax, en la parte del abdomen, pero ¿por qué en un momento dado en esos lugares es tan imposibilitante? Ok. No es que no pueda dar en algunas otras partes, porque sí se ha descrito a lo mejor que salen en raíces nerviosas de la pierna o que lleguen a abarcar el brazo, pero aquí la característica principal, y que también como que el diagnóstico no hay mucho pierde, es que sale solamente a nivel de un nervio y de un lado del cuerpo. O sea, es muy raro y casi imposible a menos que tengamos realmente una inmunosupresión muy, muy avanzada, pero en la mayoría de los casos no es así, que solamente salga, por ejemplo, a nivel del ojo, a nivel de la mandíbula, a nivel del tórax, pero no como en el tórax y en la cabeza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí está abarcando 2 raíces nerviosas. Entonces, ahí tendríamos que buscar algo muy, muy complicado del paciente o no es herpes zóster. Ok, o sea, ahora sí que selectivo. Exactamente, es muy, muy selectivo. Por eso se conoce como hemicinturón, ¿no? O culebrilla. ¿Por qué? Porque sigue como solamente esa misma raíz del nervio. Ok, y da en una sola parte del cuerpo. Exactamente, o del lado derecho o del lado izquierdo. Oye, y por ejemplo, ¿cuál ha sido el caso más difícil que se te ha presentado a ti con tus pacientes de herpes zóster? O sea, la verdad es que lo veo muchísimo. Diría que es como el padecimiento que más veo en la consulta y que llegan a cada rato muchos pacientes con herpes zóster o con la neuralgia, ¿no? Pero los casos que probablemente me han sorprendido más es el tema de pacientes muy jóvenes. Ok. ¿No? Una paciente de 22 años con herpes zóster, pacientes de 30 años con una afectación en el ojo muy importante. O sea, pacientes que literalmente llegan al consultorio y los ves y dices, se ve muy mal. Claro. ¿No? O sea, que incluso llegas a pensar, probablemente tenga algún tema de neuroinfección, es decir, de infección a nivel del cerebro, de tan mal que se ven, ¿no? ¿Y cómo tratas ese tipo de pacientes? Porque son jóvenes. O sea, a un adulto, de 50 y más, pues ya sabes, o sea, ya incluso nosotros como pacientes estamos como más preparados, ¿no? Me puede dar o sí, voy para allá. Pero con un joven, porque me imagino que no solamente es la parte física, sino también la parte emocional. Tú como doctora, ¿cómo los tratas? Vaya, uno hay que explicarles muy, muy pacientemente todo el tema de la enfermedad, de la infección, del dolor, pero también explicarles que esto es algo un poco más crónico, aunque en realidad me parece que es más difícil tratar a pacientes adultos mayores porque muchos de estos medicamentos que son para el dolor los duermen. Y entonces, claro que es muy difícil decirle a un paciente, te voy a dar dosis altas del medicamento, pero el paciente vive solo y tiene 85 años. O sea, ¿y cómo le haces, no? Ahí el apoyo de la familia es súper importante, pero un paciente joven, la verdad es que les puedes dar dosis muy altas y muchos te lo toleran y ni siquiera les da sueño.
Entonces, digamos que en esa parte a lo mejor es un poquito menos complicado, pero sí es como explicarles, a ver, te dio herpes zóster, bueno, digamos que no está tan difícil el caso, pero hay que buscar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque a tus 30 años no tienes nada más, hay que buscarle. Cuidadores. Estábamos hablando que son personas de 50 y más. Todavía de 50 a 65, tal vez las personas son independientes, pero posterior a los 70, ya las personas normalmente, adultas mayores, necesitan que alguien los apoye, que estén cuidándolos, etcétera. ¿Cuál es el cuidado que debe tener el cuidador ante una persona que tiene herpes zóster? ¿Cómo tiene que tratarlo y cómo cuidarse también él? Vaya, ahí depende un poquito de la edad del cuidador, Ok. ¿vale? Si a lo mejor es un cuidador muy joven y no le había dado varicela, vaya, ahí la vacuna de varicela, Ok. ¿no? Que, por ejemplo, cuando lo estás tratando, o sea, ya está con las lesiones y todo eso, ¿cómo lo puedes...? Ok. Ajá. Justo como los revisamos nosotros en el consultorio, que es con guantes. O sea, no tocar las lesiones directamente, ¿vale? O sea, sí, nada de tocar las lesiones directamente. Y, por ejemplo, como bien mencionas, en adultos mayores o personas que a lo mejor tienen lesiones posteriores o aquí en la piel cabelluda, que es a veces difícil como ver, que alguien les ayude a aplicarse la cremita o los fomentos de polvo de haba, Pero siempre con guantes, sí, con protección. Oye, ¿y la ropa de cama o la ropa de dormir, qué hacemos con ella? Vaya, hay las recomendaciones, por ejemplo, parejas casadas, que es muy común, pues de preferencia, o sea, dormir separados. Ajá. Y la ropa de cama simplemente lavarla, pero sola. También por separado. Por separado, exactamente. Ok. ¿Algún trato especial Pero o con no, jabón? A ver. Ajá. o sea, lavadora, de preferencia, pues las recomendaciones que traiga la tela tal cual, pero Ajá. de preferencia con agua un poco más caliente, a lo mejor de lo que solemos utilizar, Ok. como con cualquier tema infeccioso. Y otra pregunta que me hacen mucho los pacientes, como de, ¿podemos comer juntos, compartir trastes? O sea, sí. ¿Por qué? Porque también he visto mucho temas de que el paciente se sienta aislado. Claro. No, que casi como en COVID, te vete ahí al cuarto y no Sí. sales hasta que las lesiones se quiten por completo. Que ese sería un trancazo mucho más fuerte, porque aparte de todo el dolor que tiene físico, la parte emocional, pues se sienten solos, ¿no? Y aislados. Sí. Entonces también viene ahí un tema depresivo ¿y ahora? Pero no, o sea, realmente lo importante sería cubrir las lesiones y Ajá. no tocarlas directamente. Claro. Oye, ¿y da más a hombres o a mujeres? ¿O es igual? Es un poco igual, realmente. Suele afectarse, te diría que en la misma cantidad, tanto hombres como mujeres. O sea, no hay como una predisposición realmente de género, Ajá. ¿ok? Ni tampoco de país, ni de temporada del año. Claro que en los países Claro. donde hay mayor tasa de vacunación, es como menos probable que de herpes zóster. Oye, y por ejemplo, si estamos hablando de una población vulnerable que a lo mejor no tiene las posibilidades para una buena alimentación, servicios básicos, etcétera, contra otra que a lo mejor tiene más posibilidades, ¿o Pues no? realmente te podría decir que lo he visto en todos los sectores de la población. Ok. O sea, no discrimina absolutamente nada. No tiene que ver con nada de eso. Mm-mm. O sea, tiene que ver realmente, como dices, con la edad y pues en Algunas algún momento otras enfermedades que tenga el enfermedades. paciente, ¿no? Y estilo de vida principalmente. O sea, claro que ahí podría estar un poco relacionado, pero tal vez no hay un estudio que como diga, a ver, tu estado socioeconómico dice que tienes más riesgo de herpes zóster. No. En tu experiencia, nosotros como trabajadores, ¿qué podemos hacer para informarnos de cómo prevenir el herpes zóster? ¿Qué podemos hacer? Ajá. Bueno, realmente les diría, obviamente ya todo lo encontramos en Google, Ujú. pero es muy importante siempre acercarse como a su médico de cabecera y hacer mucho hincapié en qué puedo hacer para prevenir en general enfermedades, ¿no? O sea, igual y ahorita te hablo desde el punto de vista infeccioso, ¿no? Pero a mí me gusta aparte, independientemente del motivo de consulta, que a lo mejor vas al doctor cada vez que te da gripa, cada vez que te da una gastroenteritis o algo, es muy importante también de vez en cuando tener consultas preventivas. ¿Ok? Entonces, informarte en medios como aprobados, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor buscar en los CDC, ¿no? O páginas nacionales, pero abocadas como al sector salud, donde hay información verídica de qué es lo que pasa, ¿no? A lo mejor no buscarlo en Facebook, porque puede que encontremos como mentiras y un Claro. montón de cosas. Es importante
como dices tú, tener como muy claro en dónde me voy a informar, ¿no? O sea, de repente utilizamos las redes sociales como nuestra farmacopedia y pues no debe ser así. Entonces, justo también de repente salió mucho la noticia de que si ya estás vacunado de varicela, ya con esa vacuna es suficiente. ¿Es cierto? No. ¿Por qué? Porque la vacuna de la varicela realmente lo que previene es la primoinfección del virus de la varicela zoster. Ajá, ok. ¿No? De cuando éramos niños, vamos a decirlo exactamente. así. Entonces, digamos, antes justo lo que decían, ¿no? Como que no nos había dado varicela a los 10 años y le daba al primo y vete a su casa unos días para que te dé varicela. Ya realmente en la sociedad actual ya no se hace eso. O sea, ya es como que a todos se vacunan contra la varicela. Y lo que hace a lo mejor no te previene al 100% que te vaya a dar varicela en algún punto, pero sí va a prevenir que si te da la infección sea como menos fuerte, ¿no? O sea, que tengas menos síntomas, que tengas menos comezón, pero sobre todo que tengas menos complicaciones al respecto. Por favor, tenemos una pregunta. En algún momento, no sé si sea mito, verdad, o si tú nos puedas aclarar, cuando yo era chiquita escuché que te decían que te debía dar varicela a cierta edad, no sé, desde los 5 hasta los 12 años, porque si te daba varicela más grande era mucho más complicado. ¿Sí te puede dar varicela siendo adulto o solamente es herpes zóster? No, sí puede darte varicela siendo adulto. De hecho, yo en lo personal tuve varicela a los 25 años. Entonces, sí te puede dar y sí, exactamente, el riesgo de complicaciones es mayor. O sea, el riesgo de presentar una neumonía asociada a la varicela o una infección a nivel del sistema nervioso central es mayor. Y obviamente ya con ese tipo de infecciones corre riesgo la vida del paciente. ¿Algo más que nos quieras comentar, Grecia? Vaya, pues lo más importante aquí en el herpes zóster yo creo que es el conocimiento de las personas, ¿no? Hacer difusión de que es una enfermedad que existe, que nos puede pasar a todos y prevenirla, llevar un estilo de vida lo más saludable posible, ¿vale? Y obviamente ya conociendo las características típicas del dolor, buscar ayuda lo más pronto posible y no esperarse. ¿Por qué? Porque entre más nos esperemos para tratar la infección, más pueden ser mayores las complicaciones que tengamos. Perfecto. Bueno, pues, hijo, bastante interesante y creo que nos deja reflexionando que a las personas que tenemos 50 años o más tenemos que buscar el tratamiento para prevenirlo, tener un estilo de vida saludable, activo, sobre todo para ayudarnos un poquito más a que nuestro sistema inmune esté fuerte y que nuestro virus que está dormido ahí no se despierte, ¿no? Exactamente. Gracias, de verdad, Grecia, por acompañarnos. Gracias por todo lo que nos has dado luz en este tema, que finalmente está muy, muy presente en los medios, pero es realmente un tabú todavía y nos da mucho miedo hablar de él, el herpes zóster. Grecia, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo sabemos de ti? ¿Cómo te buscamos? Si tenemos algo que preguntarte. Ok, bueno, con mucho gusto. Me pueden encontrar realmente en internet. O sea, mi nombre es Grecia de Loya Brito, infectología, y realmente ahí le sale mi página. Ok, pues ya sabemos dónde encontrarla. Buscamos en internet como Grecia de Loya Brito y ahí mismo está su página. Consulten, pregúntenle, búsquenla, síganla. Seguramente ella les dará mucha luz en este tema y en otros temas de infectología, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Iván. No, al contrario, muchas gracias, Grecia. ¿Algo más que quieras decirle a nuestros podescuchas? No, creo que es todo. O sea, si tienen alguna duda o pregunta, con gusto la podemos resolver. Ok, podescuchas, pues recuerden que ante cualquier síntoma deben acudir ustedes a su UMF, a su unidad de medicina familiar, a su clínica o con algún profesional de la salud para que ellos puedan tratar esos síntomas y, sobre todo, saber si es herpes zóster y tratarlo. Antes de terminar esto, queremos dar saludos a VITGB, a la UMF 97, a Argue Aguilar, Viridiana Esquivel, Cintia Luna, Alfonso Flores, Eri Guerrero, Erika Peñalosa y a todas y todos aquellos que nos escuchan y que nos han enviado sus comentarios, preguntas y dudas a a.tusalud@ims.gov.mx. Háganlo ustedes también o si quieren también en la caja de comentarios de la app por la que nos escuchan. Ya saben, esto es A Tu Salud. Mi nombre es Iván Cabañas y nos escuchamos hasta la próxima.
El podcast A Tu Salud es una producción de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.